cambio de sistema en Cuba. Saludos a todos. Hoy, 18 de octubre del 2024, vuelvo por acá después de varios días de receso en mi canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya. Hoy venimos con el propósito de analizar lo que se viene anunciando como un cambio de sistema en Cuba. Desde hace varios días, el canciller cubano Bruno Rodríguez viene hablando del tema, primero en Naciones Unidas y luego en Cuba volvió a referirse al tema, alegando que hay una situación económica que exige hacer cambios en el sistema sin abundar mucho al respecto. Y a la verdad que las evidencias son fuertes. Anoche no pudieron transmitir, según ellos, la comparecencia del primer ministro Marrero desde Santiago de Cuba por falta de fluido eléctrico. Ya el 20 de febrero del 2022 estuvimos publicando un análisis de los posibles cambios en Cuba, no para poner en alerta al régimen castrista con estas premisas de reformas que estamos exponiendo aquí, porque ellos la saben mejor que nadie. La razón por la que no las han aplicado pueden ser muchas. Respeto al inmovilismo de los llamados históricos encabezados por Raúl Castro, miedo y falta de autoridad de las nuevas autoridades en el poder y hasta la preocupación por percepción de que es mejor mantenerse en su zona de confort a ver si sucede un milagro como varias veces ha sucedido para salir a flote y mantenerse en el poder. Tal vez estaban apostando a un apoyo sustancial de México, Colombia y Brasil, además de Irán, Rusia y China, ya que Venezuela, a pesar de la cañona electoral que metió Maduro, no es una garantía de que puede a largo plazo mantener la situación cubana, que se ve a simple vista como un estado terminal, principalmente en cuanto al combustible y los servicios médicos, entre la hambruna y otras necesidades básicas. Sin embargo, una amplia reforma política los podrá mantener y legitimar en el poder con mayor estabilidad económica y social y hacer más cómoda su gobernabilidad política. Sería un entramado que conlleve al multipartidismo, liberación de los presos políticos y elecciones. Por tanto, el multipartidismo, con la participación de más partidos políticos, facilita la fragmentación de los partidos opositores de no izquierda, o sea, lo que son partidos considerados de derecha, y algunos de los partidarios de los partidos de izquierda formarían coalición con el régimen. En el caso de los presos políticos no constituyen un peso de liderazgo importante en la sociedad política actual cubana. Además, con esa liberación de los presos políticos se resolvería la situación de los encarcelados, de la falsa oposición, y con la libertad de emigrar, la mayoría de esos presos abandonarían el país. En cuanto a las elecciones, digo elecciones solamente porque el término elecciones libres, porque con la tecnología digital y las máquinas se están manipulando las elecciones, por tanto ya no se consideran elecciones libres. Entonces, se organizan unas elecciones donde toda la logística será realizada por el régimen, desde la creación del Consejo Electoral hasta las reglamentaciones de todo el proceso. Eso incluye la aprobación de los partidos políticos y la inhabilitación de candidatos, entre otras prerrogativas, como viene sucediendo en Venezuela, Nicaragua y otros países de corte izquierditoide. No obstante, el voto se realizará de forma electrónica mediante máquinas de votar. Hay que evitar casualidades, por lo que los partidos no izquierdistas deben formar una alianza y una primaria para un candidato único que pueda comprometer el voto electoral del régimen. Las máquinas pueden ser traídas de Venezuela, donde hay una gran experiencia en estos mecanismos electorales. El sentido de esta reforma no sería una transición a la democracia real, pero sí tendría un viso de democracia que destrabará la codificación del embargo norteamericano en el Congreso. Está sustentado por las tres condicionales antes expuestas: multipartidismo, elecciones libres, coelecciones y liberación de los presos políticos. La abolición del embargo permitiría que los empresarios norteamericanos y también cubanos comiencen de inmediato a vender a Cuba financiada
financiados por la banca privada, no acarrearía en este caso ningún riesgo por falta de pago, porque la banca privada, al no recibir los pagos correspondientes, pasa la deuda al gobierno federal y eso se convierte entonces en una deuda política que podría ser negociada entre los diferentes gobiernos. Todos estos cambios serían más factibles con una administración demócrata en los Estados Unidos. Sería muy conveniente no afrontar los riesgos y realizar las reformas dentro de la administración actual. Además, la coyuntura geopolítica mundial es muy favorable, aunque el tiempo es corto para llegar a las elecciones de los Estados Unidos. Una intención de estos cambios serían muy bien vistos tanto por una administración demócrata como por una administración republicana. Concluido este proceso, naturalmente se verán grandes mejoras. Era casi imposible disentir, porque la población en mayoría, incluidos los que están en el exterior, serán los primeros que confrontarán a cualquiera que se oponga a estas medidas, y sería muy difícil organizar un sistema de oposición real a corto plazo, lo que pudiera convertirse en una dictadura institucional. Ya José Martí sentenció sobre algo parecido a esto cuando dijo que algo así sería muy difícil de desarraigar, porque vendría excusado por algunas virtudes y legitimado por el triunfo. Palabra del maestro. Ahora iremos señalando los puntos que se pudieran considerar un cambio en Cuba. 1. Liberación de todos los presos políticos y la abolición de la tipificación del actual delito político en el Código Penal. 2. Autorización de todos los partidos políticos, incluidos los de la falsa oposición, con normas y reglamentos de participación incluso en los órganos de poder. 3. Elecciones presidenciales con un consejo electoral designado por el régimen y los candidatos seleccionados por ese consejo electoral. 4. Permitir todas las manifestaciones públicas en forma pacífica y que sus organizadores, promotores y participantes se comprometan a enfrentar a todos los que no se comporten bajo las reglas del llamado pacifismo. 5. Prensa privada en todos los tipos de medios con regulación de contenido. 6. Entrada y salida libre del país de todos los ciudadanos cubanos bajo el requisito de un comportamiento no hostil al régimen. 7. Autorización de vuelos internacionales hacia todos los destinos posibles del país con impuestos mínimos de aduanas, medicamentos y alimentos libres de impuestos. 8. Permitir la salida y entrada de personas con propósito de hacer compras y mercados en el exterior. 9. Permitir la inversión extranjera, incluso los cubanos, en coordinación con el régimen cubano. 10. Flexibilización de muchas regulaciones internas sobre el transporte, uso de las tierras, libre mercado y comercialización. Hasta aquí los puntos que podrían ser sujetos a cambio en este proceso de apertura propuesta por el régimen, que nosotros hemos llamado cambio a la medida. La idea no es que se esté o no de acuerdo con esta reforma, sino quién puede y tiene la forma o capacidad para evitarlo. Si no tiene cómo evitarlo, no importa que no se esté de acuerdo, tu opinión no cambia la cosa. Lo que el régimen sí tiene la capacidad de esta maniobra, y con ello recibiría el reconocimiento internacional y la suspensión de todas las sanciones norteamericanas. Creo que con esto pues puede evaluar precisamente cuál es el interés, cuál es la movida que el régimen quiere hacer y qué ventaja tendría y qué posibilidad tenemos la oposición de evitarlo. Creo que de todas maneras sería un paso hacia adelante. Veríamos entonces cómo nos enfrentaríamos a esa nueva situación, pero hay que empezar ya a trabajar desde ya y tener que seguir en el proceso de estructurar una posición fuerte que sea capaz de tener en cuenta en cualquier tipo de negociación. Creo que hasta aquí es suficiente por hoy y nos vemos en el próximo video.